Como todos los seres humanos, nuestra inclinación natural es dormir durante la noche y estar despiertos durante el día, y esto es determinado por nuestro reloj biológico interno. Ahora bien, no solo los ciclos de sueño-vigilia son controlados por nuestro reloj circadiano, sino que también otra serie de procesos fisiológicos ocurren a determinados horarios en el día. Como por ejemplo, el apetito y la selección de los alimentos varían a lo largo del día y de las estaciones, sugiriendo necesidades diferenciales de nuestro cuerpo. La alimentación presenta una composición circadiana de 2 o 3 comidas diarias e intervalos que permitan al organismo poder realizar la digestión para optimizar el uso de los nutrientes y distribuirlos en los depósitos del cuerpo. Para comenzar el día con muchas energías es necesario el uso de los carbohidratos y es por ello que nuestro reloj biológico determina un aumento en la hormona insulina durante la mañana para poder optimizar el uso de los mismos. En cambio, la actividad de las enzimas gástricas aumenta durante el anochecer para favorecer la digestión. A lo largo de la evolución, nuestro cuerpo se ha ido adaptando a los cambios ambientales y se las ingenió de cierta manera para poder realizar todas las actividades de subsistencia con el menor requerimiento de energía posible. Es así que hoy en día podemos determinar diferentes horarios para los cuales nuestro cuerpo es más eficiente para determinadas actividades, como por ejemplo para realizar actividad física, para dormir, para estudiar, para metabolizar mejor el alcohol o para consumir lípidos sin engordar, entre otras actividades. Así como las condiciones fisiológicas de nuestro cuerpo van cambiando a lo largo del tiempo, existen ciertas patologías que también tienen una cierta lógica temporal. Por ejemplo, la temperatura de nuestro cuerpo va variando a lo largo del día. Presenta unos valores mínimos alrededor de las 4 y 5 de la madrugada y máximos alrededor de las 7 de la tarde. Esto explicaría por qué cuando estamos enfermos, por lo general, nos aumenta la fiebre durante la noche. Por otro lado, si vemos el corazón, se sabe que el sistema de circulación de la sangre va variando también a lo largo del día. Por la mañana temprano, el sistema que está encargado de desintegrar los coágulos de sangre que se van formando de manera espontánea funciona de una forma menos eficiente. Esto genera un mayor riesgo de obstrucción de los vasos sanguíneos y es una de las razones por las cuales la mayoría de los casos de infarto ocurren en estos horarios del día por la mañana temprano. Por último, si vemos a los bronquios que forman parte de nuestros pulmones, se sabe que estos poseen una permeabilidad mayor durante la madrugada y es justamente en estos horarios del día donde se registran la mayor cantidad de episodios de asma. Mediante estos ejemplos podemos intuir cómo un correcto funcionamiento de nuestro reloj interno es necesario para mantener la homeostasis y el equilibrio de nuestro organismo. En el próximo bloque vamos a ver cómo la disrupción de este reloj circadiano puede afectar a la salud humana y sus consecuencias.